Tenemos aquí, hablamos de los candidatos a extremos locales, a máximos y mínimos, y habíamos dicho que teníamos que podían ser los extremos del intervalo, los números singulares donde la derivada no está definida y los números estacionarios, que es donde la derivada vale 0. Estos pues son simplemente candidatos posibles a máximos y mínimos, no necesariamente quiere decir que allí haya un máximo o un mínimo. Ya vamos a ver de pronto algunos ejemplos al respecto. Entonces, el primer ejemplo que quiero trabajar es este. Supongamos que yo les pregunto les presento la siguiente función, sea f de x igual a x al cubo menos 12x. Entonces, si yo les pregunto cuáles serían los candidatos a máximos y mínimos de esta función, entonces lo primero pues es identificar si tenemos un intervalo en el cual vayamos a tener extremos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues no tenemos extremos de un intervalo, porque esta función no la estamos definiendo en un intervalo, sino en todo su dominio, y resulta ser que el dominio de esta función son todos los números reales. Entonces, para este caso, pues no voy a tener extremos del intervalo, ¿sí? No tengo un intervalo, no tengo extremos del intervalo. Entonces, de estos no voy a tener. La siguiente consideración que tengo que hacer es qué pasa con la derivada. Entonces, ¿será que es posible que yo tenga un número crítico singular en este caso? Antes de seguir, piénsenlo un ratico. Entonces, esta función tendrá algún número crítico singular donde la derivada no está definida. Pues resulta ser que como la función es un polinomio, entonces el dominio de un polinomio pues son también todos los números reales, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, y su derivada también es un polinomio, o sea que su derivada f', su dominio también son los números reales. Entonces resulta ser que no voy a tener tampoco números singulares, porque la derivada está definida para todos los números. Entonces lo único que me queda, en este caso los únicos candidatos que me quedan son números estacionarios, o sea números en los cuales la derivada valga 0. Entonces procedamos. Si la función es esta que está aquí, entonces podemos calcular la derivada. La derivada pues sería la derivada de x al cubo menos 12x, pues es 3 veces x al cuadrado menos 12, ¿cierto? Entonces la derivada es esta, 3 veces x al cuadrado menos 12. Y para encontrar los números estacionarios pues buscamos los valores de x que hacen que esto dé 0. En este caso es muy sencillo porque como es una función cuadrática, pero más aún que una función cuadrática no tengo término independiente, ¿cierto? Entonces simplemente podemos igualar a 0 y a eso no lo escribí acá. Entonces simplemente podemos decir pues la cuenta que yo quiero hacer es 3 veces x al cuadrado es igual a 0. Eso implica que 3 veces x al cuadrado menos 12, ahora sí, 3x al cuadrado menos 12 es igual a 0. Sumo 12 a ambos lados de la ecuación, eso implica que 3x al cuadrado es igual a 12. Divido por 3 a ambos lados de la ecuación, entonces si divido por 3 aquí queda simplemente x al cuadrado, y 12 dividido 3 pues me quedaría 4. Y luego lo que podemos hacer es sacar raíz, ¿cierto? Entonces sacamos raíz a ambos lados de la ecuación, entonces nos queda que x es más o menos la raíz cuadrada de 4. Acuérdense que aquí tengo dos raíces, la positiva y la negativa, o sea, x es igual a más o menos 2. Entonces quiere decir que en este ejercicio encontramos, de estos no había, sí había dos números estacionarios. En este caso los números estacionarios son 2 y menos 2. ¿Listo? Entonces ahora si yo quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, cuál es el máximo realmente relativo, ¿no? Porque la función no está definida en un intervalo, entonces no podemos hablar de máximos globales. Entonces máximo relativo y mínimo relativo, entonces lo que yo les decía, podemos entonces construir una tabla. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando x vale menos 2 tengo un posible máximo mínimo, y cuando x vale 2 tengo un posible máximo mínimo. Entonces para saber si es máximo mínimo, pues entonces yo evalúo la función, voy a construir un punto que tiene coordenadas 2,
f de 2. Entonces eso quiere decir que ese es el punto que tiene coordenadas 2, y evaluamos la función en 2. Esta función, al evaluarla en 2, esta f de 2 pues sería igual a 2 elevado al cubo menos 24, ¿cierto? Y eso me daría 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 24 me quedaría menos 16. Entonces quiere decir que este punto 2, f de 2 es el punto que tiene coordenadas 2, menos 16. ¿Listo? Entonces cuando x vale 2, perdón, menos 2, la función vale, cuando x vale, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Cuando x vale 2, la función vale menos 16. Ah, listo, perdónenme, entonces no sería este, sino este, ¿cierto? Este es el punto 2, menos 16. Y el otro, este, pues sería para 2, menos 16. Y para el otro, pues evaluamos la función en menos 2. Entonces f de menos 2 sería evaluar esta función en menos 2, que sería igual a menos 2 elevado al cubo, menos 12 que multiplica a menos 2. Entonces me quedaría, me quedaría menos 8, y este menos por menos da más 24, entonces esa cuenta daría 16. Entonces por eso mi segundo punto sería el punto que tiene coordenadas menos 2, 16, ¿listo? Que sería en este caso este que está aquí. ¿Listo? Bueno, entonces mis candidatos son, cuando x vale menos 2, la función vale 16, y entonces para saber si ese es máximo o mínimo, pues entonces yo miro qué pasa cerquita. Entonces a la izquierda de menos 2, pues cogemos un numerito que esté cerquita a menos 2, pero a la izquierda, en este caso yo escogí menos 2.1, y la cuenta aquí la hice, pero pues no se las muestro, me dio 15.94. Y de nuevo me voy a la derecha de menos 2, entonces un número que está a la derecha de menos 2 sería menos 1.9, también lo evalué y me dio 15.94. Entonces miren ustedes lo que pasó aquí. Yo sé que la función en menos 2 vale 16. Si me corro un poquito a la izquierda, obtengo 15.94, que es menor que 16. Y si me corro un poquito a la derecha, obtengo 15.94, que también es menor que 16. Entonces, de esta partecita de la tabla, pues nosotros concluimos que la función tiene un máximo en el valor menos 2, y que ese máximo vale 16. ¿Listo? Si yo les pregunto, si alguien les pregunta cuál es el máximo de la función, entonces lo que les están preguntando es el valor máximo. Entonces el máximo de la función es 16. Si yo les pregunto, o alguien les pregunta ¿dónde está el máximo?, entonces lo que le están preguntando es el valor de x. Entonces el máximo está en menos 2. ¿Listo? Otra forma de preguntar es ¿cuál es el punto máximo? Entonces si tienen que dar punto, tienen que dar las dos coordenadas. Entonces x igual a menos 2, y igual a 16. ¿Listo? Y podemos hacer lo mismo para el otro punto, por el otro número, que es 2. Entonces cuando evaluamos la función en 2, ya ahorita lo hicimos, nos dio menos 16. Si me corro un poquito a la izquierda, entonces a la izquierda de 2 puede ser 1.9, la cuenta me da 15.94. Y si me corro un poquito a la derecha de 2, 2.1 me da menos 15.94. Entonces acuérdense que estos son negativos, entonces quiere decir que este es más negativo que este, ¿cierto? Entonces quiere decir que el valor de la función en 2 resulta ser menor al valor de la función en 1.9, ¿cierto? Es menos 16 es menor que menos 15.94, ¿cierto? Deber menos 16 millones es una deuda más grande que si yo debo 15.940.000, ¿cierto? Entonces f de 2, que sería menos 16, es menor que f de 1.9, y f de 2 también resulta ser menor que f de 2.1. Entonces miren que tenemos un candidato en el cual pasa que si yo me muevo tanto a la izquierda como a la derecha, obtengo valores que son más grandes, ¿cierto? 15.94 es más grande que 16,
perdón, menos 15,94 es más grande que 16 y menos 15,94 es mayor que 16. Entonces quiere decir que en 2 voy a tener un mínimo, ¿cierto? Un mínimo. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la conclusión y aquí lo podemos ver de la gráfica. Entonces, si yo me voy a menos 2, la función está con azul, con rojo está a la deriva. Si me voy a menos 2, obtengo un máximo, ¿cierto? Si me voy a menos 2, la función tiene un máximo. Y si ahora me voy a 2, la función tiene un mínimo. ¿Listo? Esa sería la forma de trabajar en este caso, que encontramos unos valores críticos estacionarios.